Hola a todos, bienvenidos a nuestro video de matemáticasyfísica.com. Hoy vamos a ver lo que tiene que ver con el área y el volumen de una esfera. Para eso definamos lo que es una esfera. Una esfera es una figura geométrica tridimensional que es perfectamente redonda y simétrica en todas sus direcciones. El área de la superficie de una esfera es la cantidad de espacio que ocupa su superficie. El volumen de una esfera es la cantidad de espacio que ocupa su interior. Dicho de otra manera, el área de una esfera mide el recubrimiento de su superficie, mientras que el volumen mide el espacio que ocupa por dentro. Un ejemplo sencillo podría ser como el área sería como la cantidad de pintura que tuviera que tener para poder pintar una esfera, mientras el volumen está relacionado con la cantidad de agua que pudiera tener para poder o que cabe dentro de la esfera. A eso hace referencia, o podríamos decir que son las diferencias entre lo que es el área de una esfera y el volumen de una esfera. Entonces recordemos a qué hace referencia el área de una esfera, pero para eso definamos lo que es en sí una esfera, ¿no? Podríamos decir que una esfera es una figura geométrica tridimensional completamente redonda, donde todos los puntos en su superficie están a la misma distancia de un punto central llamado centro, tal y como nos dice acá la definición. Podemos también saber que el área de una esfera la podemos calcular mediante esta ecuación, pi por radio al cuadrado, donde ¿qué? A equivale al área, R es el radio de la esfera y pi es la vez que cabe ese radio en media circunferencia, que es 3,1416. Adicional a esto, para hallar el volumen de una esfera, pues también encontramos una ecuación matemática que me dice que el volumen es igual a 4/3 de pi por r al cubo. Esa sería la ecuación que me permite calcular el volumen para cualquier esfera. ¿Donde qué? Donde ya sabemos que V es el volumen de la esfera, R es el radio de la esfera y pi, pues como lo acabamos de decir, las veces que cabe el radio en media circunferencia, que es equivalente a 3,1416. Bueno, es el momento de invitarte a que le des me gusta y que te suscribas al canal. Recuérdalo, es gratis. Cuando nosotros hablamos de esferas, tenemos que remontarnos a otro tipo de figuras que nos representan estas esferas cuando son cortadas por un plano, tal y como aparece aquí en la figura. Esta esfera, al ser cortada por un plano, nos forma lo que nosotros llamamos una semiesfera o la mitad de una esfera, ¿cierto? Que vendría a ser esta parte que tenemos aquí abajo. Si yo parto esta esfera con este plano que me corta la esfera, pues me va a quedar una semiesfera. De igual manera, tal y como aparece acá, pues tenemos un centro de esta semiesfera y el radio de esa semiesfera. Matemáticamente podríamos calcular el volumen y el área de esa semiesfera, sabiendo que es la mitad de una esfera. De igual manera, si nosotros cortamos nuestra esfera, no propiamente por la mitad, sino digamos en la parte superior, aquí también se nos forma como una especie de semiesfera, pero obviamente ya no podemos decir que es una semiesfera porque no es propiamente en la mitad, sino más bien es lo que nosotros conocemos como un casquete esférico. Al igual que esta esfera que tenemos acá, pues tiene su propio radio, tiene su propio centro, porque aquí también se me forma una esfera redonda acá, y podemos calcular para esta semiesfera, también podríamos calcular el área y el volumen. Por ahora recordemos el nombre de esta nueva figura geométrica que se nos forma acá, que es denominado casquete esférico. Ese es el nombre que recibe esta parte de la esfera cuando es cortada por un plano. Veamos si el corte es diferente, qué otro nombre o qué otra figura podemos encontrarnos acá. Si nosotros en vez de hacer un corte hacemos dos cortes, entonces si hacemos un corte por la mitad ya sabemos que encontramos una semiesfera, y si hacemos un corte en una parte superior de esta esfera, pues vamos a encontrar un casquete esférico. Pero la figura que se me forma entre ese semiesfera y ese casquete esférico recibe el nombre de la zona esférica, o sea, esta parte que tenemos acá en anaranjado es nuestra zona esférica. ¿Que de dónde sale? Pues sale del corte de dos planos paralelos sobre una esfera, ¿no? Desde la semiesfera, cortando exactamente la esfera por la mitad y una parte superior de la esfera. Esa sería como otra figura geométrica que nos sale de, digamos, cortar una esfera con dos planos diferentes. Adicionalmente podemos encontrarnos con otro tipo de figura geométrica cuando se corta con dos planos que, por decirlo así, tienen como característica que tienen un diámetro en común. Si nosotros cortamos con dos planos diferentes una esfera donde tienen un diámetro en común, a esto es lo que nosotros conocemos como un uso esférico, ¿sí? Esto es un uso esférico, es el nombre que recibe esta parte de esta circunferencia. Démonos cuenta que son dos planos que están cortando, que comparten un mismo diámetro y me están cortando
esta parte de la esfera. Si observamos bien, para este dibujo que tenemos acá es como si estuviéramos dividiendo una cuarta parte de la esfera, esta parte que estamos acá relacionando en lo que nosotros conocemos como el uso esférico. Digamos que ellas serían como figuras geométricas que podríamos adicionalmente estudiar cuando hablamos de una esfera. Bueno, podríamos decir entonces que tenemos aquí otras 4 figuras geométricas que se nos presentan cuando una esfera es cortada por 1 o 2 planos. Sobra decir que para cada uno de estas, digamos, nuevas áreas y volúmenes de estas figuras formadas por esta esfera, pues haremos un video correspondiente. Por ahora veamos exactamente cómo podríamos aplicar el área y el volumen de una esfera. Para eso tenemos un ejemplo acá. Dice, una esfera de metal tiene un área superficial de 113,04 metros cuadrados. ¿Cuál es el radio de la esfera? Aquí nos dan el área de la esfera, una esfera de metal. Nos dicen que los datos para este problema sería que el área es de 113,04 metros cuadrados y nos mandan a hallar el radio de esta esfera, ¿cierto? O sea, eso es lo que nos mandan a hallar, sabiendo que esa vendría a ser nuestra pregunta. Como nosotros sabemos que para una esfera el área es igual a 4pi por radio al cuadrado, lo que vamos es a despejar este radio al cuadrado. Entonces, este que está multiplicando, toda esta expresión me está multiplicando, lo puedo mandar a dividir. Me va a quedar que el área va a ser igual a área sobre 4pi va a ser igual al radio al cuadrado, habiéndolo despejado. Si le damos la vuelta, tenemos que el radio al cuadrado va a ser igual y vamos reemplazando el valor del área. El área es 113,04 metros cuadrados, todo eso dividido sobre 4 por el valor de pi, que es una constante, 3,14. Si yo multiplico la parte que está abajo, me voy a encontrar que el radio al cuadrado va a ser igual a 113,04 metros cuadrados sobre 12,56, que tendría la multiplicación de 4 por 3,14. Si yo hago esta división, me encuentro que el radio va a ser igual a 9 metros cuadrados, y si le saco la raíz cuadrada, pues va a ser igual a la raíz cuadrada de 9 metros cuadrados, que es la división de 113,04 sobre 12,56, y al sacarle la raíz cuadrada de 9 metros cuadrados, nos encontramos que el radio es exactamente 3 metros, y esa sería la forma como yo puedo resolver este tipo de ejercicios. Simplemente de mi ecuación original despejé el radio y reemplacé los valores conocidos. Veamos acá otro ejemplo. Dice, si se duplica el radio de una esfera, ¿cómo cambia el área de su superficie? A los cálculos para una esfera original con radio igual a 7 centímetros. Entonces, ¿qué encontramos acá? Pues inicialmente vamos a hacer la figura. Nuestra esfera sabemos que tiene los siguientes datos, que nos mandan a decir cuánto cambia el área de su superficie, sabiendo que el radio se duplica, ¿cierto? Entonces tenemos que para el ejercicio que nos dan, el radio corresponde a 7 centímetros. Dicho de otra manera, este radio o este R corresponde a 7 centímetros. Y nos mandan a hallar qué sucedería si a esta esfera se le duplica el radio, que cuánto sería su área. Entonces sabemos que si el radio es R, pues su radio duplicado va a ser 2 veces R. Y eso va a corresponder a decir que el radio va a ser de 14 centímetros. Entonces, gráficamente, ¿cómo podríamos ver el radio duplicado? Pues si el radio se duplica, muy seguramente nuestra figura va a quedar de esta manera. Simplemente hemos duplicado la dimensión del radio y la figura va a quedar de esta manera. Para hallar el área, pues vamos a hallar el área sabiendo que para esta esfera el radio es de 7 centímetros, y vamos a hallar el área de esta segunda esfera sabiendo que el radio corresponde a 14 centímetros. Utilizamos simplemente la ecuación del área de una esfera, que es área igual a pi por radio al cuadrado. Aquí reemplazamos, tenemos que el radio es de 7 centímetros, entonces simplemente es 4 por el valor de pi, que es 3,14, por el radio al cuadrado, que es 7 centímetros elevados al cuadrado. Al hacer esta multiplicación nos encontramos que el área va a ser igual a 4 por 3,14, 12,56, y elevamos 7 centímetros al cuadrado, que es 49 centímetros cuadrados. Si yo multiplico toda esta expresión, me encuentro que el área es igual a 440,95 centímetros cuadrados. O sea, he hallado el área de mi primera esfera sabiendo que el radio para esta esfera es de 7 centímetros. Ahora, para la segunda esfera, pues si duplicamos el radio, pues el radio va a ser de 14 centímetros. Utilizamos la misma ecuación, simplemente vamos a reemplazar, pero en vez de 7 centímetros vamos a colocar 14 centímetros y lo elevamos al cuadrado. Al elevar eso al cuadrado, me encuentro que el área va a ser igual a 4 por 3,14, 12,56 por 14 centímetros al cuadrado, que es 196 centímetros cuadrados. Si yo multiplico esta expresión por 12,56, me encuentro que el área es de 2461,76 centímetros cuadrados. Si observamos por encima,
lo que podríamos decir es que el área de esta esfera cambia unas 5 veces y un poco más, menos de 6 veces, pero aumenta un poco más de 5 veces su superficie. Eso es lo que podemos visualizar de acuerdo a las dimensiones de cada una de estas áreas. Más exactamente, si yo divido 2461 sobre 440,95, podríamos decir que el aumento que nos da es de 5.58, o sea, aproximadamente 5.6 veces más grande que el área original. Esa sería la forma como podemos solucionar este tipo de problemas. Bueno, veamos acá otro ejemplo. Dice, una pelota de fútbol tiene un radio de 11 centímetros. ¿Cuál es el área de la superficie de la pelota? Entonces aquí tenemos nuestra pelota de fútbol. Sabemos que los datos corresponden a que el radio de esta pelota es de 11 centímetros. Lo podemos tomar como uno de los datos. Sabemos que ese es el radio y nos mandan a hallar el área. Entonces simplemente utilizo la ecuación del área de una esfera, que es igual a pi por radio al cuadrado. Reemplazo cada uno de estos datos, el valor del área, el valor de pi y el valor del radio al cuadrado, que sería 11 centímetros al cuadrado. Eso simplemente es 4 por 3,14, ya dijimos que era 12,56, y 11 centímetros al cuadrado serían 121 centímetros cuadrados. Si multiplico toda esta expresión, me encuentro que el área es igual a 1515,76 centímetros cuadrados, que sería el área de este balón. Bueno, como nos podemos dar cuenta, pues realmente estos no es que sean complicados, pero hay que tener en cuenta las ecuaciones y ver qué variables nos están solicitando para, si en un momento determinado nos toca despejar, lo despejamos o simplemente reemplazamos. Aquí hicimos 3 problemas diferentes para ver las posibles soluciones que podríamos tener en cada uno de ellos. Bueno, veamos acá un cuarto ejemplo que ya no está relacionado con el área, sino con el volumen de una esfera. Dice acá, encuentra el volumen de una esfera con diámetro de 12 metros. Para eso inicialmente pues vamos a encontrar los datos conocidos, ¿cierto? Para eso tenemos que, primero nos dice que debemos hallar el volumen de una esfera que tiene un diámetro de 12 metros. Sabemos que el diámetro es 2 veces el radio, o dicho de otra manera, el radio es la mitad del diámetro. Quiere decir que el radio va a ser de 6 metros. ¿Por qué? Porque el radio es igual al diámetro dividido 2. Eso es lo que sabemos. Teniendo en cuenta eso, pues como nos van a hallar el volumen, pues utilizamos la ecuación. Volumen es igual a 4/3 de pi por r al cubo. Como ya sabemos a qué equivale cada uno de estos datos, porque aquí los tiene el problema, pues simplemente reemplazamos. Volumen es igual a 4/3 de pi, que es 3,14, y esto por 6 metros al cubo, que es el valor del radio. Ahora, si nosotros multiplicamos, encontramos que el volumen va a ser igual, elevamos este al cubo, que es 4/3, que es 4 por 3, 12,56, sobre 3 por 6 al cubo, que es 6 por 6, 36, por 6, 216 metros cúbicos. 6 más 1, 7 más 2, 9, pues simplifica por 3, entonces tercera de 3, 1, de 21 a 7 y de 6, 2, o sea 72. Si yo multiplico 12,56 por 72, me encuentro que eso equivale a 12,56 por 72 metros cúbicos, que viene siendo igual a 904,32 metros cúbicos, y esa sería la solución de nuestro problema. Y así es como podemos resolver este tipo de ejercicios. Simplemente sacamos nuestros datos y reemplazamos en nuestra ecuación original. Bueno, espero les haya gustado esta información. Como siempre, aquí les voy a dejar algunos ejercicios relacionados con este tema por si decides resolverlos, y nos veremos en una próxima ocasión. Muchas, pero muchas gracias.